primer parque que me tocó hacer allá en Uruguay en octubre del 2008. Bueno, esto es una breve... Esto era un parque en Holanda de 10 megavatios instalado. Se desmontó de Holanda, de Zevenbergen, cerca de Ámsterdam, se desmontó y estas mismas máquinas las trajimos al Uruguay. Esto lo hizo la sociedad Agrolar Nuevo Manantial, que es una sociedad anónima con el 99% de capital argentino, y con esta empresa hicimos el proyecto. Fíjense, plataforma para la subestación típica, preparación para conexión a una línea de 60 kilovoltios. Después el sistema eléctrico simplificado. ¿Qué está pasando acá? Acá se ve, son 12 máquinas de 500 kilowatts, 4 de 1 megavatio, que se hizo toda la interconexión en baja tensión y en media tensión, adecuando, por supuesto, todo este tema a lo que había y lo que tenía que hacer para poderlas conectar al sistema. Bueno, esa es una base. No sé qué está pasando con esto. Está medio retobado esto. Esta es la fundación de un aerogenerador de 1 megavatio, que son 240 metros cúbicos de hormigón. De estas han visto en todos lados. Esto lo podemos hacer en todas partes, ¿no es cierto? Es una obra civil común. La única curiosidad que tiene un alto contenido de hierro por metro cúbico de hormigón. Después estos trompos los han visto por todos lados. Esta es la interconexión en estos aerogeneradores, se hace en forma subterránea, a través de canalizaciones subterráneas. Esto ya empieza a ser un poquito más complicado, hay una ingeniería de transporte, porque son transportes especiales, con transporte con camiones de cama baja, etcétera, etcétera. Esta es una sección, la primera sección de un molino de 70 metros de altura, que era uno de los de 1 megavatio. Después es el transporte de las palas. Bueno, esta es la parte interior de las celdas, que se trajeron de allá y se le hicieron algunos arreglos para la interconexión, y finalmente queda el parque instalado, que uno lo ve ahí y dice, bueno, qué fácil que es esto, ¿cómo puede ser tan sencillo? Bueno, este es el proceso de montaje. Les cuento brevemente que en el proceso de montaje nosotros hicimos el montaje, el lizaje se hizo con... En Holanda nos decía que teníamos que hacerlo con 2 grúas de 500 toneladas y yo pensaba que en Uruguay era medio difícil, a gatas que conseguíamos una de 100, y terminamos haciéndolo con una de 350 toneladas y una de 100 toneladas de apoyo, y se hizo. Bueno, el proceso de izaje, esto es lo que pesa 70 toneladas, que es la nacelle con las palas, el proceso de izaje. Bueno, y así quedó funcionando el parque. Año 2008. Como ven, hay una integración con el ambiente. Este era un campo sembrado de olivares de 1000 hectáreas. Todo esto hecho con uruguayos, yo era el único argentino. Seleccioné de los 60 personas que tenía la planta esta, un técnico electrónico, uno civil, otro eléctrico y un mecánico. Mandé a capacitar a 2 capataces durante 6 meses antes que llegaran, capacitar en inglés. Era algo para que cuando llegaran las máquinas pudieran entender algo. Con un gran apoyo, por supuesto, de la parte política, que nos facilitaban todas las tramitaciones, permisos y todo esto. Todas estas fases que hemos visto acá, evidentemente, se repiten independientemente de la potencia del molino, del parque eólico, y los componentes son los mismos.
Acá rápidamente vemos cómo se distribuyen los costos para tener una breve idea, la importancia en el CAPEX, digamos, los aerogeneradores, la interconexión eléctrica, evaluación, las obras civiles. Fíjense el peso que tiene el aerogenerador, está entre un 60 a un 70% del CAPEX total, del componente de los costos totales. Después vienen la evaluación del recurso eólico, que uno dice qué poco peso tiene, y es importantísimo, porque la evaluación del recurso eólico es la base fundamental de esto, ¿no es cierto? Y después, en ese momento, esto está hecho lo hicimos en el año 2007-2008, ya para un proyecto del Genren, hubo un parque eólico de 100 megavatios. En ese momento, esto con máquinas nuevas, esto es otra historia. Ahí estamos hablando de $1.800.000 por megavatio, año 2009 más o menos. Bueno, después acá rápidamente la capacidad instalada de parques eólicos en la Argentina, en este momento, a marzo de este año, es de 226 megavatios. Acá tenemos una cosa cortita que es, bueno, ahora en esta licitación, que creo que van a dar más detalles después, se han adjudicado en el renovar la primera fase, 708 eólicos, y se han presentado por 4 por 5. Y ahora en la segunda vuelta, el renovar 1.5, está en cerca de... tiene 1.500, pero en realidad van a conectar 400 megavatios. Bueno, este es un comentario que lo hemos conversado mucho con el ingeniero Giardino en una época, y lo estamos retomando, es la importancia que tiene, que ustedes han visto también en las anteriores exposiciones, que se habló del potencial hidroeléctrico mundial, y nosotros pensamos que se puede plantear una generación híbrida hidroeólica con excelentes recursos eólicos en centrales hidroeléctricas existentes. Caso, ejemplo, sistema hidroeléctrico del río Limay, tenemos el Chocón Cerro Colorado, Piedra del Águila, Paraíso Banderita, Licurá, Pichi Picón Lefú, y sobre el río Futalefú el aprovechamiento. Eso suma 4.800 megavatios de potencia nominal instalada. Esto quiere decir que en estos emprendimientos, habrá que analizarlo por supuesto, hay varios proyectos ya hechos, con plantas de bombeo alimentadas por parques eólicos, porque en esa zona vamos a ver que el recurso eólico es excelente, se optimizarían la performance de los aprovechamientos hidroeléctricos casi duplicándolos, y simultáneamente se incorporarían energías renovables al sistema, compatibilizando el recurso eólico con el híbrido. Acá ven el aprovechamiento sobre el río Limay, que está en esto, y en paralelo pueden ver el recurso eólico, que está en el orden de los 8 o 9,5 metros por segundo. Estos rápidamente son los componentes que tiene principales del aerogenerador, distintas partes, y finalmente, esto es el costo FOB, si considera el transporte, de los componentes, el peso que tienen en costos de un aerogenerador. Fíjense que la mayor parte es la torre y las palas. Casi varía un poco según potencia, etcétera, pero estos son más o menos los grandes parámetros. De todo esto, un último comentario que quiero hacer, que se suele hablar mucho, por supuesto, que es importante, una inquietud válida del COMPRE nacional. Todo esto requiere, para que uno pueda fabricar un aerogenerador, todos saben, tiene que estar homologado, certificado, etcétera, etcétera, para que puedan los inversores estar seguros de que su inversión no va a tener riesgos. Entonces, pero ¿qué sucede? Que muchos de estos componentes, un aerogenerador tiene aproximadamente 8.000 componentes. Fíjense todo lo que se puede hacer. Y además, en este momento hay dos grandes fábricas, una es IMSA y otra NRG Patagonia. Con ellas, y una vez entrado en régimen esto, que suponemos que va a andar en el orden de una fabricación de 1.000 megavatios por año, IMSA y compañía podrían hacer el 20%. El resto tiene que ser importado necesariamente. Entonces la habilidad está en manejar inteligentemente la cosa para que se vaya incorporando de a poco, sin hacer mucho revuelo, y incorporando de a poco todo esto. Bueno, y finalmente les cuento qué es lo que hace Senvincen. Hacemos una evaluación del recurso eólico en todas sus etapas, después hacemos estudios de prefactibilidad,
donde hacemos toda la perfectibilidad técnico-económica basada en el estudio del recurso, y también hacemos la dirección y supervisión de proyectos, una especie de supervisión de management, y bueno, prácticamente estamos a disposición para todo lo que ustedes quieran preguntar sobre alguna particularidad de toda esta conversación, y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno. En los 20 minutos exactos, así que bien. Bueno, ahora nos va a suceder un prócer de la energía eólica en la Argentina, el doctor Erico Espinadel, que nos va a dar una explicación sobre los alcances y modalidades de que es la Asociación Argentina de Energía Eólica. Con ustedes el doctor Espinadel. Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Voy a inventar el tiempo negativo, entonces voy a hablar unos minutos para atrás para tener tiempo después, porque si no, si no me dejan hacer eso, ni comienzo, porque no tiene sentido. ¿Dónde está el...? Bueno, esto es lo que quiero contar rápidamente, y más que nada quiero llegar a expresar cómo vemos que llegamos a la ley actual, qué dificultades nos ofrece y cómo puede hacer el gobierno para llevar las cosas adelante. Sí, esto es muy breve. Todos ustedes saben que esto comenzó en la Facultad de Ingeniería como el GENCO, Grupo de Energías No Convencionales. Después pasamos a salir de la facultad para tener más libertad de acción, y existe la asociación desde el año 97 con personalidad jurídica, o sea que más o menos tenemos 20 años como tal. Esto por favor no se dijo, pero es evidente, todos los ingenieros lo sabemos. Cuanto más energía eléctrica se utiliza en un proceso, menos energía total demanda el mismo. Hasta ahí vamos bien, pero lamentablemente no hay forma de generación de energía eléctrica que no produzca algún impacto ambiental en alguna de sus etapas. Entonces voy a pasar rápidamente esto que ya lo conocemos, y quiero pasar a la historia de cómo se generó esta ley. Hace 4 años China tenía el 30% de sus molinos parados por falta de conexión eléctrica. En esas condiciones la Argentina al mismo tiempo tenía creciente demanda de energía eléctrica, pero el costo era insostenible por las importaciones y los subsidios que se estaba pagando. No llegábamos a ningún lado, así había que hacer algo. No teníamos acceso al mercado de capitales porque nadie nos confiaba ni un centavo. Así las cosas, la solución nace de la unión de los mandatarios de ambos países. China nos vende molinos con financiación incluida, fantástico. Y algunas otras cosas incluidas también, pero por lo menos vienen los molinos. Entonces trabajó a todo trapo para lograr una ley que pudiese justificar esas condiciones en que íbamos a traer molinos chinos. Eso fue frenético. Pocas horas antes del cambio de gobierno se aprobó la ley 27191. Bien, en ese momento el consumo general de energía, el total para el año 2014, suponiendo que, según datos de Camesa, que esto fuese constante a lo largo del tiempo, ese 8% que fijamos, ¿cómo se podía conseguir? Bueno, el 8%, pensando en molinos, operando con un 40% de factor de capacidad, necesitamos 3.000, es decir, 3 gigawatts en potencia de molinos. Tenemos varios fabricantes, pero la capacidad de producción actual de IMSA es tal que, bueno, al 8% llegaremos en 14 años, o sea que esto no sirve. O sea que, aunque sume Energía Patagonia, tampoco llego.